Bien, hermanos, abra por favor conmigo el libro de Éxodo, capítulo 4, versículos del 27 en adelante. Hoy tenemos una porción muy larga de las Escrituras. En sí mismo no vamos a hacer una lectura. Yo espero que usted lo haya podido leer en su casa. Porque nos vamos a extender hasta el capítulo 7, versículo 7, desde el 4:27 hasta el 7:7. El mensaje de esta mañana yo lo he llamado ver u oír. Ver u oír. Una de las dos cosas. Yo le pido por favor que se ponga por un momento a imaginarse algo parecido a esto. Imaginémonos que usted tiene que tomar una decisión y está en medio de una situación muy riesgosa. Usted está peligrando, tiene que tomar una decisión y la tiene que tomar ya. Pero el gran problema está que mientras que tus ojos te dicen una cosa, tu oído te dice otra cosa completamente diferente y opuesta. Tienes que tomar una decisión que es de vida o muerte. Y por un lado lo que ves parece ser algo, pero lo que escuchas te dice que es algo completamente contrario. ¿A cuál de los dos le harías caso? Ojos, oídos, media vuelta y retrocedo. Bueno, ciertamente, hermanos, las decisiones son más sencillas cuando todos nuestros sentidos nos dicen una sola cosa, ¿sí o no? Si mis ojos y mis oídos concuerdan, pues la decisión va a ser mucho más fácil, pero no siempre va a ser así las cosas. En el cristianismo, usted, si no lo ha descubierto, lo va a llegar a descubrir. Nos damos cuenta que no siempre lo que ven nuestros ojos es la realidad. Y eso suena raro, porque quizás uno de los sentidos más confiables que tenemos son los ojos. Pero hermano, no siempre lo que ven nuestros ojos es la realidad. En el cristianismo, más confiable es el oído. Pero no oír cualquier cosa, es el oír la palabra de Dios. Si yo tengo que escoger entre lo que ven mis ojos, las circunstancias que yo estoy viviendo día a día, y tengo que escoger entre lo que escucha mi oído, que me dice el Señor, y si entre estas dos cosas yo tengo que determinar qué es verdad, en realidad, hermanos, más sensato es prestar atención a lo que Dios dice, aún antes que lo que mis ojos ven. Así que hoy nos vamos a dedicar a establecer este principio y vamos a ver si es necesario o cuál de los dos es más importante, ver u oír. Y para eso vamos a utilizar el relato que tenemos del libro de Éxodo. Si usted se acuerda, la semana pasada y las semanas anteriores hemos estado viendo cómo Dios llamó a este hombre. Un hombre como usted y como yo, lleno de errores, lleno de defectos, un hombre con un deseo de servirle a Dios liberando a la nación, pero sin embargo había fracasado rotundamente. 40 años después Dios lo vuelve a enviar y él ahora pone todo tipo de objeciones, pero finalmente comienza la aventura. Y el pasaje que tenemos hoy trata sobre este caminar de Moisés. Cuando él, en primer lugar, se encuentra con su hermano Aarón y con su pueblo Israel que está esclavo en Egipto para ir a hablar delante de Faraón y decirle que el mensaje de Dios, que el pueblo de Israel tiene que salir libre. Pero el Señor había prometido que ¿qué iba a hacer Faraón? Iba a endurecer su corazón, no iba a querer. Entonces, hoy vamos a estar viendo cómo este encuentro tiene para nosotros una gran enseñanza en cuanto a la forma en que tenemos que vivir nuestra fe. ¿Ok? Así que vamos a nuestro primer punto. El primer punto yo lo he titulado Un reencuentro lleno de esperanzas. Un reencuentro lleno de esperanzas.
En este episodio podemos ver a Moisés a partir del capítulo 4, versículo 27 hasta el final de ese capítulo. Podemos ver a Moisés siguiendo la palabra del Señor. Si lo leemos por un momento, dice: y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Aarón y Moisés y se reunieron con todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo, ¿qué hizo? Creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Aquí entonces tenemos, hermanos, cómo Moisés comienza a trabajar sobre lo que Dios le había dicho que hiciera. Dios le había prometido, si vemos en el capítulo 4, versículo 14, Dios le había prometido que él iba a mandar a Aarón, su hermano de Moisés, 3 años mayor que Moisés, y que se iba a alegrar de encontrarlo. Y eso se cumple en el versículo 27. Luego, en el 4:15, Dios le había dicho que le explicara a Aarón todas las cosas que Dios le había dicho que hiciera. Y eso lo vemos en el 4:28. Moisés le explicó todo lo que Dios le había dicho. Hasta aquí vamos bien. El siguiente paso era que Moisés se reuniera con los hijos de Israel, con este pueblo que había estado cautivo, había estado esclavizado ya 400 años. Y Aarón, Moisés, fueron delante de ellos e hicieron como Dios les dijo que hicieran. Dieron la palabra que Dios dijo que dieran, hicieron las señales. ¿Se acuerdan cuáles eran las señales? La vara que se convierte en serpiente. ¿Qué más? La mano que cuando salía estaba leprosa y cuando volvía a salir estaba sana. Y finalmente, el agua convertida en sangre. Hicieron estas señales y el pueblo se alegró, el pueblo escuchó, y tenemos al final en el versículo 31 un reencuentro esperanzador. Hermanos, recuerde que la última vez que Moisés e Israel se habían reunido, no habían terminado en el mejor de los términos. En el capítulo 2, cuando Moisés trató de liberar a Israel a través del asesinato, Israel terminó reclamándole, unos israelitas terminaron reclamándole a Moisés y diciéndole: ¿y tú quién eres? ¿Quién te ha puesto sobre nosotros como príncipe o juez? La relación había sido rota y aquí tenemos un reencuentro. Y este reencuentro era muy prometedor. Israel, al escuchar la voz de Dios, termina postrado y adorando a Dios. Cualquiera diría, esto es un avivamiento. Inicialmente parece que sí. Inicialmente parece que sí. Más adelante vamos a ver que lo que parecía en este momento una victoria, un momento de gran alegría espiritual, no se sostendría a lo largo del tiempo. Hermanos, déjeme decirle algo. Toda fe que el hombre deposite en Dios, Dios tiene que probarla. Los israelitas en este momento muy fácilmente pudieran levantar sus manos y decir: gracias, Señor, como nosotros muchas veces hacemos. Cuando nos va bien, cuando tenemos salud, cuando va todo viento en popa, ¿cómo nos sentimos? Yo no conozco a nadie que esté en una situación así, esté triste. Nos sentimos bien, alegres, venimos a la iglesia con alegría, queremos orar, queremos servirle, queremos hacer muchas cosas para nuestro Dios. Pero el punto está que nuestro Dios va a probar toda fe. Es necesario que la fe se pruebe
para que nosotros podamos darnos cuenta si esa fe es verdadera o es falsa. Porque existe fe falsa. Nuestro Señor Jesucristo nos habló sobre una parábola en el libro de Marcos, capítulo 4, que es la parábola del sembrador. ¿Se acuerda de esa parábola? Nuestro Señor nos dijo que el sembrador salió a sembrar una semilla. Y Él habló de diferentes tipos de terrenos en los cuales cayeron. Pero uno de estos terrenos tenía una particularidad. Dice que era un terreno pedregoso. Las piedras no estaban en la superficie, estaban debajo a una baja profundidad. Así son los terrenos en Israel. Uno cava un poquito y se encuentra un manto de piedras debajo de Israel. Los judíos decían que cuando los ángeles salieron por el mundo a dejar las piedras por todo lugar, uno tropezó y se le cayó toda su carga encima de Israel. Así justificaban algunos judíos la situación del terreno. Y Jesús nos dice que esta semilla cayó en ese terreno. Al principio la planta comienza a crecer. La planta germina, comienza a extenderse, pero cuando comienza a buscar hacer raíces profundas para llegar a establecerse bien, se encuentra con esta capa de piedras y no puede crecer más. Entonces sale el sol y termina secándose la planta porque no tenía profundidad. Y el Señor Jesús da la interpretación de este pasaje y dice, estos son los hombres que inicialmente escuchan la palabra de Dios. Escúcheme, escuchan. El hecho de escuchar no en sí mismo no significa una garantía de que tú ya estás en Cristo. Escuchan la palabra de Dios, con gozo la reciben. Aquí está el pueblo de Israel haciendo esto. Ellos escucharon y con gozo recibieron, pero entonces dice el Señor, viene la prueba, vienen las tribulaciones, las cosas no les comienzan a ir bien, los comienzan a fastidiar en el trabajo, los comienzan a fastidiar en la casa, de repente problemas de salud, problemas de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Comienzan a llegar los problemas a la vida. Y dice el Señor, y estos, como no tienen arraigada su fe en el Señor, terminan apartándose de Él. ¿Sabe? Esto es lo que le va a suceder a Israel y lo vamos a ver más adelante. Este encuentro lleno de esperanzas, lamentablemente a la postre, fue una decepción. Porque, ¿sabe qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Ellos decidieron qué escoger, escuchar y qué no escuchar de Dios. Moisés vino a decirles toda la palabra de Dios, pero ellos decidieron escoger, con esto sí me quedo y con esto no me quedo. A tal punto que cuando escucharon que el Señor dijo, he venido a salvarles, ellos dijeron amén. Se postraron y adoraron. Pero recuerda que el Señor había dicho que la salvación antes de darse iba a venir la dureza del corazón del faraón. El Señor ya lo había advertido. Y el pueblo parece que lo que hizo con esta porción que no le gusta es desecharla. Hermanos, esto hacemos nosotros constantemente. Tenemos la palabra de Dios. Algunas cosas nos agradan más que otras. Algunas cosas nos gustan y otras como que nos chocan. ¿Por qué tengo que comportarme así? ¿Por qué tengo que hacer de esta manera? ¿Por qué tengo que? Y esas cosas que no nos gustan tendemos a cortarlas y quitarlas. Eso, hermanos, eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Y es lo que a final de cuentas demuestra que la fe no fue verdadera. Pasemos a nuestro segundo punto, un enfrentamiento decepcionante.
Ahora ya Moisés ha hablado con los hijos de Israel terminaron adorando a Dios y encontramos en el capítulo 5, en los primeros 5 versículos, Moisés yendo junto con Aarón a hablar a Faraón. En el versículo 1, Moisés le dice a Faraón: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo que me celebre fiesta en el desierto. Y Faraón le respondió: ¿quién es Dios? ¿Quién es él para que yo escuche su voz? Yo no conozco a este Dios y tampoco voy a dejar ir a Israel. En el versículo 13, Moisés vuelve a decirle: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues camino de 3 días en el desierto a ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y el faraón respondió: no. ¿Por qué hacen ustedes cesar al pueblo de su trabajo? Vayan otra vez a hacer sus trabajos. El pueblo es mucho y ustedes están haciendo que paren la obra, más o menos. Quiero que compares, hermanos, para que nosotros entendamos qué es lo que sucedió acá. Quiero que compares el versículo 1 de este capítulo 5 que acabamos de leer con el capítulo 3, versículo 18. ¿Lo tienes? Escucha lo que el Señor le dice a Moisés que tiene que hacer. Y oirán tu voz. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Pero en el capítulo 5, versículo 1, nos dice que fue Moisés y Aarón y le dijeron: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Notas algunas diferencias entre esto? ¿Qué diferencias hay? ¿Ah? ¿Qué diferencias hay entre lo que Dios le dijo que hiciera y lo que en realidad hizo Moisés? Primero que todo, el Señor, ¿qué grupo mandó el Señor delante de Faraón? Los ancianos, y bueno, Aarón y Moisés. En el capítulo 5, ¿quiénes son los que van? Aarón y Moisés. Moisés decidió que lo que el Señor le había dicho era negociable. Entonces, bueno, Señor, tú me has dicho que vaya con los ancianos, pero yo creo que es mejor no. Fue solamente Aarón y Moisés. Otra de las diferencias que tenemos es que Moisés en este versículo 1 no le dice nada de lo que Dios le había dicho, que él se estaba acercando al pueblo, que era el Señor el que estaba acercándose. No le dijo nada de eso. Pero quizás lo que es peor todavía es que en las instrucciones de Dios, Dios le había dado una táctica a Moisés. Una táctica para decirle las cosas con humildad, pero con firmeza. Moisés, tú le vas a decir: vamos a ir 3 días por el desierto a adorar a nuestro Dios. Esto es una forma que no sonaba dura, que no sonaba insolente. Pero Moisés llega diciéndole en el versículo 1: deja ir a mi pueblo. Moisés entró con arrogancia delante de la presencia de Faraón. Qué triste, hermanos, es cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y decimos: esto sí, esto no. Esto es editable, esto no lo necesito, no lo quiero. Voy a hacer las cosas a mi manera. Sí, tengo lo que Dios quiere que yo haga, pero creo que esto lo puedo obviar, creo que esto lo puedo quitar, creo que puedo agregarle esto, creo que puedo agregarle lo otro. Y hermano, nosotros terminamos haciendo una mezcla entre lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos. ¿Sabe cuál es la raíz del fracaso de Moisés?
La raíz del fracaso de Moisés fue el usar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios a medias. Faraón le dice, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? Y lo curioso es que no era la voz de Dios a final de cuentas, era la voz de Dios con la de Moisés mezclada allí. Pero Faraón se endureció. Y ahora mira la segunda actitud de Moisés, versículo 3 del capítulo 5. Te lo voy a leer en la versión de las Américas que retrata mejor la parte emocional de Moisés. Dice así: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos. Camino de 3 días para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Moisés en el primer versículo estaba arrogante. Deja ir a mi pueblo. Y ahora en este versículo, ¿qué es lo que le dice? Te rogamos. Ni una ni otra actitud eran las que Dios le había dicho que tuviera. Dios le había dicho que fuera con una humildad firme. Este se fue por un lado con arrogancia y cuando vio que la arrogancia no sirvió, se puso débil. Te rogamos. Aparte que inventa una amenaza que el Señor nunca había dicho. ¿Cuándo Dios le había dicho al pueblo que si no salía, Él mismo los iba a sacar con espada? O que iba a atentar contra el pueblo con espada. Nunca lo había dicho. Hermanos, acá entonces tenemos la causa del fracaso de Moisés. Y es la misma causa del fracaso de cada uno de nosotros. El fracaso viene por causa de no obedecer la voz de Dios. El fracaso viene por causa de no obedecer la voz de Dios, de juzgar nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Es lo que Adán y Eva hicieron en el jardín del Edén. Dios les había dicho, no coman de ese árbol. Pero Adán y Eva juzgaron y dijeron, Dios dice que no comamos, pero a mí me parece que sí es bueno. A mí me parece que sí es agradable. Y pusieron su decisión por encima de la voz de Dios. Considera, ¿cuántas decisiones estás tomando hoy donde estás editando la voz de Dios? Tú sabes perfectamente lo que el Señor dice al respecto, pero a ti te parece que deberías hacerlo de otra forma. A ti te parece que este es un mejor camino. Arrogancia, orgullo. ¿Sabe lo que nos dice la Biblia? Que antes de la caída, ¿sabe lo que viene? El orgullo. Una persona que camina en orgullo es una persona que está caminando hacia el fracaso. Y es lo que tenemos acá. La situación se volvió peor aún y llegamos a nuestro tercer punto, a una situación caótica. Moisés y Aarón fueron sacados, por decirlo así, de la presencia de Faraón y a partir del versículo 6 del capítulo 5 hasta el 21, Faraón comienza a pensar y él dice, este pueblo está muy ocioso. Este pueblo es como, ¿cuándo es que los jóvenes cometen las mayores de las tonterías de la juventud? Y no solamente los jóvenes. ¿Cuándo nosotros cometemos la mayoría de las tonterías? Alguien dijo que la ociosidad es tan lenta que todos los vicios la alcanzan. Una persona ociosa es una persona que está camino a portarse mal, está camino a andar en pecado. Especialmente esto, padres en la juventud tienen que tener cuidado. Joven sin nada que hacer, no se espere que escoja buenas cosas. No lo espere. Pero bueno, Faraón dice, ustedes están ociosos.
Y están escuchando el versículo 9, perdón, versículo 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas, dice Faraón. Entonces Faraón lo que manda hacer es que todo el pueblo de Israel ahora tenga que trabajar más. Antes ellos hacían ladrillos con la paja que les daban los egipcios. Y ahora Faraón dice, ya no les den paja y no se les va a disminuir la cantidad de ladrillos que tienen que hacer por día. En otras palabras, ahora tienen más trabajo que hacer. No solamente tienen que hacer ladrillos todo el día hasta el cansancio, sino que ahora tienen que ir a buscar paja para poder hacer estos ladrillos y no se les iba a disminuir la cuota al día. Y Faraón dice, todo esto es porque no quiero que escuchen palabras mentirosas. Mira, hermano, creo que no es muy difícil de entender que el que está detrás del corazón de Faraón es Satanás. No es muy difícil entenderlo, ¿cierto? Si bien es cierto, la guerra es contra Faraón, pero detrás de Faraón lo que vemos es la actitud, son las acciones de Satanás. Y al igual que Faraón, la táctica de Satanás es mantenerte tan ocupado que tú no tengas tiempo para el Señor, para escuchar su voz. Mantenerte tan ocupado que tú no tengas tiempo para congregarte, para estudiar, no hay tiempo. Nos levantamos y ya comenzamos contra el reloj, ¿cierto? Nos levantamos, ya estamos tarde, tenemos que desayunar, tenemos que alistarnos, tenemos que irnos, tenemos que ir a trabajar. Cuando luego a mediodía comemos rápido y luego regresamos en la noche, ya estamos cansados, tenemos que atender la familia, tenemos que ordenar, tenemos que hacer esto y nos volvemos a dormir. Y durante todo el día hemos estado pensando, más tardecito leo la Biblia, más tardecito oro, más tardecito lo voy a hacer, más tardecito esto, más tardecito lo otro. Y nos vamos dando así todo el día. Y llega el domingo, ¿y dónde estará mi Biblia? Justo antes de venir al culto. ¿Dónde estará mi Biblia? No la encuentro. Y está exactamente en el mismo lugar que la dejaste el domingo pasado cuando llegaste a la iglesia. No se ha movido ni un milímetro. Has estado tan ocupado toda la semana que no le has podido dedicar tiempo a Dios. Hermanos, esa es la táctica de Satanás para que el pueblo deje de escuchar la voz de Dios. Claro, pastor, pero es que yo tengo que trabajar. Claro, pastor, pero es que yo tengo que traer sustento. Pastor, es que yo tengo muchos hijos, tengo que hacer en la casa. Hermano, a final de cuentas, déjame decirte una cosa. A final de cuentas, todo lo que tienes en este mundo se quedará en este mundo. Todo, ahorita, porque no trabajamos solo para vivir, eso es una gran mentira. Trabajamos para sobrevivir y para tener muchas cosas más. Muchas cosas más. Y todo eso que estás anhelando, todo eso por lo cual estás detrás, que está haciendo que quites tu mirada del Señor, todo eso un día se va a podrir en este mundo. Eso que tanto amas, un día se va a quedar en este mundo. Se va a quedar. Y la pregunta es, ¿y tu alma? ¿Y tus hijos? ¿Y tú que tenías que guiar a tu familia hacia el Señor? ¿Qué va a haber pasado con eso? ¿Sabe? Detrás de toda esta situación, a nosotros nos parecería un fracaso abismal por parte de Moisés si no fuera porque el Señor de antemano prometió que eso pasaría. El Señor había prometido que esto sucedería. Escucha lo que dice el capítulo 3, el versículo 18 al 20.
El Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés que dijera. Y el versículo 19 dice, pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. El Señor lo había prometido, que esto era lo que iba a suceder. Moisés lo sabía, el pueblo debió haberlo escuchado, pero todos cayeron en un gran desánimo. Todos. Hermano, déjame decirte algo. Yo sé que juzgar desde nuestra perspectiva a Moisés y al pueblo es bien fácil. Oiga, pero ustedes habían escuchado la palabra de Dios, ¿por qué se desaniman? Por la misma razón que nos desanimamos nosotros cuando tenemos problemas. Escucha lo que el Señor dice acerca de la vida. Juan 16:33. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, estos problemas que estás pasando, el Señor no prometió que no iba a suceder. Algunas veces por ahí hay gente que anda evangelizando diciendo, ven a Cristo y tus problemas se terminarán. No, ¿sabe lo que nos dice verdaderamente la Escritura? Ven a Cristo y tus problemas van a estar allí. Pero ahora vamos a ver otras cosas acerca de los problemas. Hechos 14:22. Pablo y Bernabé estaban visitando a discípulos en Asia Menor, y escucha lo que les decían. Es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, hermanos, el proceso por el cual Dios nos está llevando en este mundo, desde el día de nuestra salvación hasta el día en que entremos al reino de Dios, va a haber momentos difíciles. Es necesario. Ese asunto de pare de sufrir es una gran mentira. Es necesario. ¿Y por qué es necesario? Escucha lo que en 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 al 9, Pedro dice. Escucha, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para obtener una herencia incorruptible, incontaminada y que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros, que sois protegidos. Mira, va a haber tribulación, pero dice que los que son de Cristo son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está reservada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que parece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. ¿Sabes por qué estás pasando por tribulaciones en esta vida? Porque Dios está afinando tu fe. Estas pruebas van a ser una de dos: o tú dejas a Dios o tú te fortaleces en Dios. ¿Qué vas a hacer con las pruebas? ¿Qué vas a hacer con las pruebas? Dios va a utilizar esas pruebas para fortalecerte. Moisés en este momento, hermanos, y el pueblo de Israel estaban en una situación caótica. Faraón no quería escuchar. Faraón no quería hacer caso. Las cosas se estaban complicando. Pero el Señor tenía un plan detrás de todo. Llegamos a nuestro cuarto punto.
el último, que yo he titulado Un llamado para confiar en la palabra de Dios. A partir del capítulo 5, 22 hasta el 7, 7. En este episodio, mira lo que dice el 5:22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Tú puedes sentir la pesadez de Moisés acá? Es la misma pregunta que tú y yo muchas veces quizás nos hayamos hecho cuando estamos metidos en este tipo de problemas. Cuando las cosas no están caminando bien, cuando las cosas no están resultando. ¿Cuál es la pregunta típica que le hacemos a Dios? ¿Por qué? Es un porqué que va con un dolor en el corazón. Es un porqué que va también con un reclamo hacia Dios. Básicamente Moisés le está diciendo, Señor, yo he hecho mi parte. Yo he venido hasta aquí. He hablado lo que tú me dijiste, claro. Editado y todo, pero lo hizo. Y la pregunta es, Señor, ¿y por qué tú no has hecho tu parte? Señor, Moisés es un hombre, es como tú y como yo. Él se siente más bueno que Dios. Él se siente más cumplidor que Dios. Señor, mira, yo soy bueno. Señor, ¿por qué yo tengo que atravesar estas situaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, si hay algo que podemos decir a favor de Moisés, es que Moisés hizo lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos problemas. Ir a Dios. Es lo que debemos hacer, pero al mismo tiempo es lo más difícil de hacer. Cuando tú tengas problemas, hermanos, la tentación es, deja a Dios tirado. Deja de ir a la iglesia, deja de orar, deja de estudiar. No, hermano, ¿eso en qué te va a servir? ¿En qué te va a favorecer? Al contrario, cuantos más problemas tienes, anda a Dios. Y lo maravilloso de Dios, hermanos, es que, como Moisés, Dios le pudo haber dicho a Moisés, oye, ¿tú quién eres para hablarme así? Pero tenemos un Dios rico en misericordia y en paciencia. Lo maravilloso de esto, hermanos, es que la respuesta de Dios no fue para explicarle el detallito de lo que acaba de suceder. Mira, Moisés, sucedió esto, te chotearon, te botaron, porque yo había prometido endurecer el corazón de Faraón. Que a final de cuentas era lo que sucedió. No, Dios no le aclara ese puntito a Moisés. ¿Sabe lo que hace Dios con Moisés? Le pone el cuadro entero de su plan cósmico. En los versículos primeros del capítulo 6, si usted lo lee con atención, Dios le repite a Moisés el plan cósmico que él tiene. Yo, Jehová, el que no cambio, el gran yo soy, el que desde siempre y por siempre seré el mismo, el Todopoderoso. Yo hice un juramento con Abraham, con Isaac y con Jacob. Yo les prometí que les iba a sacar de ese lugar. Yo les prometí la tierra prometida. Hermanos, esto era necesario para Moisés para que él pudiera ver el cuadro completo. Porque si Moisés nada más se quedaba viendo ese encuentro con Faraón, parecería un fracaso. Pero a la luz del cuadro completo, todo estaba saliendo conforme al plan de Dios. Cuando tú te sientas fracasado, cuando las cosas no estén caminando bien, cuando las cosas no estén avanzando como tú creías que tenían que avanzar, ponte a reflexionar en el cuadro completo de Dios. Él ha prometido llevarnos por este caminar. Él ha prometido guiarnos. Jesús dijo, mis ovejas, yo doy mi vida por ellas. Nadie las arrebata de mi mano. Nadie. Si tú te sientes, hermano, que tu fe está decayendo, que tu fe está faltando, si has caído en una depresión por causa de que las cosas no están caminando como tú esperabas que caminaran, mira el cuadro completo de Dios. Un día
Los hijos de Dios llegarán al cielo donde no hay llanto, donde no hay dolor. Hermano, las cosas que nosotros pasamos en este mundo son leves tribulaciones momentáneas, que no tiene sentido abandonar a Dios por una pequeñez, porque hermanos estaríamos echando por la borda toda nuestra eternidad. Un día malo, un año malo, una vida mala no es comparada con una eternidad de gozo y de salvación en Cristo Jesús. No cambies tu primogenitura por un plato de lentejas. No lo cambies. Pero quiero hacer esta asociación. Moisés y el pueblo, porque mira lo que dice el versículo 9, 6-9. Moisés ha escuchado el plan de Dios de nuevo y parece que vuelve a cobrar ánimo y va a hablar otra vez al pueblo de Dios. Y mira lo que dice el 6-9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿A causa de qué? De la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Estos hombres estaban desanimados. Pero quiero que entiendas esta cadena. El desánimo de Israel viene a causa del fracaso de Moisés, ¿cierto? Pero el fracaso de Moisés, ¿cuál es la causa? El no hacer las cosas como Dios le dijo que las tenía que hacer. Quiero que notes cómo la desobediencia está ligada al fracaso y el fracaso está ligado al desánimo. Claro, nosotros llegamos al desánimo y queremos dejarlo todo tirado. Esa no es la solución. ¿Cuál sería la solución lógica entonces? Retrocede el cartucho, rebobina y fíjate en qué no le has obedecido a Dios. Y allí está la clave. Allí está la clave. ¿Se acuerdan cómo habíamos visto al pueblo de Israel la última vez? Postrados, adorando. ¿Y ahora cómo los vemos? Ya no quieren escuchar nada. ¿La fe de Israel fue verdadera o fue falsa? Por eso, hermanos, el asunto no es, tú no eres tan cristiano como el día de avivamiento. No, eso no es lo que demuestra tu cristianismo. Tú eres tan cristiano como el peor de tus días. Como cuando las cosas no caminan bien. Como cuando todo se te viene encima. Y hermanos, a veces los problemas parece que vienen en tríos, ¿no? Ni siquiera en parejas. Ya vienen avalancha más bien. Hermanos, como te comportes ese día, así de cristiano eres. Así de cristiano eres. Dios había reconfortado el corazón de Moisés. Dios le había dicho a Moisés, y si seguimos leyendo el resto del pasaje, es bien interesante, porque inmediatamente después de que el pueblo de Israel no quiso escuchar a Dios, se nos introduce la genealogía de Moisés. Es así como un poco cortado. A partir del versículo 14 nos dice, estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, y se nos da un montón de nombres. Luego en el 15, los hijos de Simeón, y otro montón de nombres. En el 16, los hijos de Leví, por sus linajes, Gersón, Coat, Merarí. Y luego sigue adelante en el versículo 18. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y continúa dando un montón de nombres. En el versículo 20, y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Moisés, Aarón y a Moisés. Y continúa dándonos genealogía. Y la pregunta es, ¿y por qué hay una genealogía aquí en medio de un relato como este? ¿Sabe, hermano? Creo que está allí para consolar nuestros corazones.
¿Sabe por qué? Uno, porque nos demuestra que Moisés no era un tipo excepcional. Él no venía de la casta de Israel. Él venía hijo de Amram, hijo de Coat. ¿Quién es Coat? ¿Qué papel tiene en la Biblia? Es un desconocido. Pero creo que lo más interesante de todo es que se menciona a Rubén, Simeón y Leví. 3 hijos de Israel. No se nos menciona a los demás 9, solo a 3. Hay una historia en Génesis donde estos 3 hombres actuaron. No sé si usted se acuerda. ¿Ah? No, antes. Ellos tenían una hermana llamada Dina, que se había enamorado de un chico de otro pueblo. Este pueblo no eran judíos como ellos, por decirlo así. No eran del pueblo de Dios. Dina terminó siendo ultrajada por su enamorado. Pero su enamorado dijo, yo me quiero casar con ella. Claro, después de... Entonces le dijeron a su enamorado y a todo su pueblo, si ustedes quieren casarse con ella, tienen que circuncidarse, porque ustedes no pueden ser incircuncisos y casarse con una persona de nosotros. Entonces, todos los hombres de la casa de Siquem, de la familia del enamorado, se circuncidaron. Hermano, una cosa es que te circunciden, por aquello que no sepas, circuncisión es de retirar el prepucio del miembro varonil, y eso es una operación, literalmente es un corte en la carne. A un bebé, una cosa es que se lo operen de bebito, pero otra cosa es que te operen de viejo. Los hombres quedaron terriblemente adoloridos durante días, pues Rubén, Simeón y Leví aprovecharon la ocasión para entrar al pueblo, que todos los hombres estaban tirados en su cama sin moverse por causa del dolor, y los mataron a todos en venganza. Es curioso que de Jacob, hablando de ellos, dijo, estos son asesinos. A Jacob no le gustó. Y ahora nos dice la Biblia que de allí Dios escogió a Moisés. Esto consuela nuestro corazón, ¿sabe por qué? Porque Dios no nos escoge en base a nuestros antepasados o a nuestros fracasos. Dios nos escoge conforme a sus propósitos. Quizás tú hayas fracasado grandemente, tu abuelo, tu tía, no sé quién es atrás tuyo, pero eso no cambia el plan de Dios. Eso no cambia el plan de Dios. En los últimos versículos del capítulo 6 y los primeros versículos del capítulo 7, Dios vuelve a enviar a Moisés. Le dice, ¿sabes qué, Moisés? Anda de nuevo. Anda de nuevo. Y el versículo 7:6, escucha lo que dice. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Parece que entendieron cuál fue la raíz del fracaso. ¿Por qué fracasó Moisés y Aarón en su misión? Por torcer la palabra de Dios, por hacer lo que a ellos les parecía correcto. Eso que acarreó desánimo a todo el grupo. ¿Qué hizo Dios? ¿Los desechó? No, los corrigió, los animó, fortaleció, pero los volvió a enviar. Eso es lo maravilloso de Dios que hace con nosotros. Hermano, Dios preserva a sus hijos. Los fracasos son capaces de tirarnos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros con los fracasos que hemos tenido no hubiéramos dejado ya todo tirado hace tiempo? Pero si hoy estamos aquí, no es por mérito nuestro. Es porque el Señor nos ha cuidado, nos ha visto en esta situación, que dicho sea de paso, ese fracaso de Moisés estaba anticipado por Dios. Dios le había dicho, no te van a querer escuchar, Faraón va a endurecer su corazón.
pero había sido por culpa de Moisés. Significa que Dios ya sabía que Moisés iba a meter la pata con Faraón. Él ya sabía el resultado. Es más, Él lo había ordenado de esa manera. Todo está bajo su soberanía divina. Moisés es responsable por haber metido la pata, pero eso no se escapa del plan de Dios. Y Dios va a sostener a Moisés. La próxima semana vamos a ver el gran cambio. Hoy hemos visto que Moisés hizo como a él le pareció. La próxima semana vamos a ver todas las veces que dice la Escritura que Moisés hizo como Dios le dijo que se hiciese. ¿Y sabe lo que ocurrió después de todo eso? El corazón de Faraón se endureció más. Pero Moisés ya no cayó en desánimo, porque ahora él estaba confiando en Dios. Vamos a esto, hermanos. A los ojos de Moisés todo era un fracaso. Pero ¿qué es lo que le decía a su oído? Que tenía que confiar en Dios. Hoy, quizá lo que ven tus ojos y lo que Dios está diciendo son dos cosas muy diferentes. ¿A cuál de los dos vas a escuchar? ¿En cuál de los dos te vas a apoyar? Yo ruego, hermano, para que el Señor bendiga hoy su palabra y que los que estén pasando por desánimo puedan encontrar cuál fue la razón de esa caída y puedan rebobinar y puedan ver qué es lo que está sucediendo y rectifiquen el camino de tal manera que tú puedas volver a confiar en Dios, que tú puedas volver a pararte firme en Dios, porque nosotros no caminamos por vista. ¿Por qué caminamos? Por la fe que viene por el oír la palabra de Dios.